Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar sobre la población y la muestra. ¿Qué es la población universo? Es el conjunto suma total de unidades de investigación, pudiendo ser estas personas, instituciones, hechos, etc., a los cuales hace referencia la investigación para los que serán válidas las conclusiones que se obtengan después de haber sido analizada la información que hemos recopilado mediante las técnicas e instrumentos de investigación. En una investigación puede haber uno o más universos por estudiarse, los mismos que son necesarios identificarlos y manifestarlos en el documento que estamos realizando, es decir, el proyecto o anteproyecto en el caso de la fase previa. Identificación de la muestra. En la mayoría de las investigaciones es difícil captar la información de toda la población que se desea investigar, por lo que es conveniente tomar información solo de una pequeña parte de este universo. A esta parte se le denomina muestra, y los datos obtenidos de esta porción, luego de analizarlos, nos darán información para hacerla válida o extensiva a toda la población. El tamaño de la muestra no es simple cuestión de porcentajes con relación a la población, pues no interesa la cantidad de unidades sino la representatividad de estas. Y para ello vamos a utilizar una fórmula de cálculo para la muestra que nos va a ayudar a que esta muestra sea representativa y sea válida para que nuestras conclusiones sean generalizables para toda nuestra población o universo. Esta es la fórmula y vamos viendo lo que significa cada término que se encuentra en ella. N minúscula es el tamaño de la muestra, es decir, el número de unidades a determinarse. La N mayúscula es la población o universo a estudiarse. Esta es una letra griega que significa delta. Delta cuadrado es la varianza de la población respecto a las principales características que se van a representar. Este es un valor constante que equivale al 0,25, ya que la desviación típica tomada como referencia es delta igual a 0,5. ¿De acuerdo? N-1 es la corrección que se usa para las muestras mayores a 30 unidades. E es el límite aceptable de error de muestra que varía entre 0,01 y 0,09%, es decir, 1% y 9%. Es decir, que para que una muestra sea aceptable y podamos utilizar estos datos y generalizarlos a la población, el límite aceptable de error está entre el 1% y el 9%. Si nos pasamos de esto, la muestra ya no sería válida. Y Z es el valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el que se va a realizar el tratamiento de estimaciones. Es un valor constante que si se lo toma en relación al 95%, equivale al 1,96. Veamos un ejemplo de cómo realizar el cálculo de la muestra. Dice, se desea calcular el tamaño de la muestra que será aplicado a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte según datos estadísticos de la institución. Se informa que existen 14.450 estudiantes en las 5 facultades, FACAE, FICAYA, FICA y Salud. Nos pide calcular la muestra con dos cálculos. El primero utilizando un error del 4% y el segundo cálculo con un error del 9%. Y vamos a observar qué pasa con la muestra calculada en función del error utilizado en ambos casos. En el caso número 1 del error del 4%, tenemos los siguientes datos. La población es de 14.450 personas, el error es del 4%,
Z es el valor constante que ya habíamos dicho de 1,96, delta cuadrado, que viene a ser la varianza poblacional de 0,25%, y vamos a ver el desarrollo. Al reemplazar los datos en la fórmula, ingresarlos a la calculadora, nos sale que la muestra va a ser de 576 personas. ¿De acuerdo? Cuando el cálculo no sea un número entero, vamos a tener que aproximarlo, ¿sí? Porque a veces no siempre nos va a salir un número entero. Ahora vamos a ver el caso número 2, que es de un error del 9%. Veamos los datos. Vamos a tener la misma población, solo que el error va a ser del 9%. Los demás datos no van a cambiar. Y veamos qué pasa. A reemplazar todos los datos en la muestra, vemos que con un error del 9% vamos a tener 117 personas en la muestra. Es decir, que al hacer un análisis entre el 4% y entre el 9%, vemos que la muestra va a disminuir significativamente. Y por lo tanto es recomendable que el margen de error sea menor para que el número de unidades de la muestra sean más aceptables y así las conclusiones que obtengamos a partir del análisis de estos datos sea más generalizable a toda la población. ¿Sí? Y como ya había dicho, cuando el límite aceptable de error de la muestra es menor, la muestra va a ser más confiable y los datos que obtengamos tras la aplicación del instrumento de investigación pertinente serán más válidos y generalizables a toda la población. Ahora veamos el censo. La mayoría de los investigadores aconseja que cuando la población universal a investigarse no sobrepasa las 30 o 40 unidades, no hay la necesidad de determinar una muestra para aplicar. Él o los instrumentos de investigación que permitan captar la información requerida. En estos casos es técnico y necesario desarrollar un censo, es decir, aplicar los instrumentos para captar información a toda la población universo de estudio, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Veamos el muestreo probabilístico y no probabilístico. Muestreo probabilístico. Se basa en el principio de equiprobabilidad, ya que cada elemento del universo tiene la misma probabilidad de figurar en la muestra. Es decir, todos los elementos del universo podrán formar parte de la muestra. Y en el muestreo no probabilístico no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección. Durante sus procesos intervienen opiniones y criterios personales del investigador. No existe norma bien definida o validada. Por esta razón es aquel que se utiliza de forma empírica. En pocas palabras, en el muestreo probabilístico podemos, por ejemplo, hacer papelitos para toda la población y los papelitos que salgan premiados serían la muestra. Es decir, toda la población tiene la posibilidad de estar dentro de la muestra. Y en el muestreo no probabilístico es el investigador quien, según su opinión y criterios personales, va a elegir quiénes van a estar parte de la muestra. Bien, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos pronto.